Bueno, teníamos una serie de preguntas en el Maimar. Hoy vamos a empezar el capítulo Dalet 4. Básicamente las preguntas eran por qué era necesario Mesiras Nefesh, por qué fue necesaria entrega para los Yehudim en la época de Purim, Mesiras Nefesh total. Dijimos, un poco desordenado, pero dijimos qué diferencia hay entre Purim y Hanukkah, que justamente en Purim el pueblo judío aceptó la Torá, Kiblu, aceptó la Torá, y en Hanukkah no hay esta cuestión de que el pueblo judío aceptó la Torá. ¿Por qué justamente en Purim? ¿Por qué hablamos de Mordejai y Mordejai juntando a los chicos para estudiar Toira? ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio de los Yehudim en Purim? Básicamente estas fueron las preguntas que el Rebbe hizo en el Maimar. Vamos a empezar ahora con la explicación de todas estas cuestiones que nos va a llevar a unas clases. Dalet 4. Primero, vamos a entender esto primero, precediendo otra cuestión. Yadúa es sabido, una cuestión reconocida, que nosotros hablamos varias veces de esto, lo que pasa es que el Rebbe lo va a dar con otra profundidad, por supuesto. La novedad en la entrega de la Torá al respecto de las Torá y las mitzvot como fueron antes de la entrega de la Torá, porque el pueblo judío incluso está escrito que Abraham vino y de ahí para adelante todas las generaciones cumplían la Torá incluso antes de ser entregada. Incluso los Midrashim llegan a decir que Abraham vino cumplía las mitzvot rabínicas. Aquí va hasta la última coma hasta la última coronita de cada letra, etc. Entonces obviamente hay una diferencia y muy profunda entre cómo era la Torá y las mitzvot antes de que Dios las entregue en el monte Sinai a cómo fue después de que Dios las entregue. Bien, ahora es conocido, volviendo al texto, es conocido la diferencia que hay en Torá y mitzvot desde antes de la entrega de la Torá o entre antes de la entrega de la Torá y posterior a la entrega de la Torá. ¿Cuál es la diferencia? Los preceptos, las mitzvot que cumplían los patriarcas, y en general, no solamente los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino todos los que querían participar de esta cuestión. Yo qué sé, tenemos Eliezer, Ebed Abraham, tenemos posterior a Jacob. Obois, patriarcas, son solamente Abraham, Isaac y Jacob. Pero después tenemos Levi, tenemos Kehoz, Amram, Moishe, no, generaciones y generaciones de grandes tzadikim, que no son patriarcas en el estricto sentido de la palabra, pero eran grandes tzadikim, ellos también cumplían la Torah mitzvot, no solamente que era Abraham, Isaac y Jacob. Y de vuelta, Eliezer, Ebed Abraham, seguro que cumplía la Torah mitzvot. Era el esclavo de Abraham, no importa, era Eliezer, Ebed Abraham. Incluso, uno de los Midrashim, y Rashi lo trae en su comentario de la Torah, uno de los Midrashim sobre Eliezer dice que uno de los trabajos de Eliezer era Damesek. Una de las traducciones de Rashi de Damesek, dice el versículo, es que venía de Damasco, de la ciudad de Damasco, Damesek. En hebreo se dice así. Y la otra de las traducciones es que él, Doile Umashke, él tomaba, absorbía, digamos, la Torá que enseñaba Abraham, y Mashke, y la ofrecía, al resto de la gente. Que dice que Eliezer, obvio que cumplía Torah mitzvot, y obvio que estudiaba, si él mismo enseñaba. Si no, ¿qué va a enseñar? Entonces, por eso lo voy a poner entre paréntesis, por lo menos acá. Bichlal, en general, antes de la entrega de la Torah, todos aquellos que participaban de esta cuestión, de Torah y mitzvot, Hayurrak Beruchnius, era solamente espiritual. No había una observancia de Torah y mitzvot material como existe hoy en día. Agarrar tzitzis de lana y colocártelos, una vestimenta de lana y ponerle tzitzis, etc. No era así. No hablarse de en adición al hecho de que muchas de las mitzvot solamente las cumplían en forma espiritual. Acá el Rebbe trae el ejemplo que yo siempre menciono cuando hablamos de este tema, que tefilin, como por ejemplo la mitzvah de tefilin. Obviamente tefilin son las cajitas negras, que el brazo, que la cabeza. En la mitzvah de tefilin está mencionada la salida de Egipto. En las parashot que están, en las 4 parashot que están, en los tefilin, tanto en el brazo como en la cabeza. En el brazo es un solo pergamino, en la cabeza son 4 pergaminos. En las 4 habla de Yetzias Mitzrayim. Claro. Si Abraham vino, ¿qué Yetzias Mitzrayim? ¿Qué salida de Egipto? ¿De qué estás hablando? Y Yitzchok, Abraham, Meile, por lo menos Abraham fue hasta Egipto y después salió. Yitzchok nunca salió de Eretz Israel. ¿Qué salida de Egipto? Entonces, ¿cómo cumplió la mitzvah de tefilin? Claro, porque el pueblo judío salió de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién entró en Egipto? Entonces, obviamente aquí hay algo. ¿Qué es lo que pasaba con los tefilin de Yitzchok?
o en realidad de todas las generaciones antes de la entrega de la Torá, eran solamente espirituales. Simplemente para terminar el texto, si todavía no fue el exilio en Mitzrayim, ¿qué tefilin se va a poner Yitzhak o Abraham o lo que sea sobre la salida de Egipto? No tiene sentido. Entonces había muchísimas mitzvot que eran espirituales. Ahora bien, en adición a eso, incluso las mitzvot que cumplieron en forma material, la proyección de divinidad, de santidad de Hashem, que lograban a través de esas mitzvot materiales, quedaban en un mundo espiritual. No se manifestaba en esta tierra la revelación divina que generaba cada mitzvah. Y no se expresaba la presencia de Hashem en la cosa material con la cual cumplieron la mitzvah. De vuelta, el ejemplo, acá el Rebbe no lo trae, pero el ejemplo es el tefilin. Jacob vino a través de hacer todo el proceso que hizo con los palos para multiplicar el ganado de Labán, de su suegro. Una vez que terminó de usar esos palos con los cuales el Zohar dice que cumplió la mitzvah de tefilin, los tiró, no servían para nada. ¿Por qué? ¿Por qué es que hoy en día nosotros agarramos un pergamino, un pedazo de vaca, lo trabajamos, escribimos unas parashot y lo usamos como una mezuzá, y eso es santo? Físicamente hablando son objetos santos, kodesh, santos. Y antiguamente no era así. Antiguamente quiere decir antes de la entrega de la Torah. ¿Cuál es la diferencia? Porque antes de la entrega de la Torah, en Chávez hablamos de esto, antes de la entrega de la Torah había un decreto que el mundo superior no desciende al mundo inferior. Y el mundo inferior no se eleva al mundo superior. Es decir, en otras palabras, un segundito que buscamos acá. Acá tenés para leer. Vamos a empezar a leer acá. Voy a explicar y empezar a leer acá en la gente. Es decir, antes de la entrega de la Torá, el Midrash cuenta que había, como el ejemplo de un rey, que el rey decretó que los habitantes del norte no bajan al sur, los habitantes del sur no suben al norte. Hay un corte, digamos. A partir de la entrega de la Torá, ese decreto se anuló y los del sur podían ir al norte y los del norte podían bajar al sur. ¿Qué quiere decir esto en términos espirituales, que es de lo que estamos hablando ahora? Que antes de la entrega de la Torá, incluso Abraham, Yitzhak, Jacob, todos aquellos que cumplían Torah y Mitzvot, no tenían la capacidad de llenar este mundo material de espiritualidad. El mundo espiritual, si llamémoslo en el ejemplo, arriba, al norte, quedaba en el norte, en el mundo espiritual, y el mundo material en el mundo material. Una cosa no se mezcla con la otra. A partir de la entrega de la Torá, hay una conexión, una mezcla, en donde nosotros, Yehudim, tenemos la capacidad de hacer de este mundo una morada para Hashem. También este tema lo hablamos muchas veces, o sea, de proyectar la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Entonces, incluso, volviendo al texto, incluso las mitzvot que el pueblo, que los Yehudim, patriarcas, lo que sea que eran, no importa, cumplían, incluso las mitzvot que cumplían en forma material, esa cosa material no era llenada, no era imbuida de kedusha, de santidad. No. La santidad que se generó a través de la mitzvah que cumplió, por ejemplo, Abraham, quedaba en el mundo espiritual, en el mundo de Atzilus, o sea, cual fuera el mundo que quede, no importa. Quedaba ahí arriba, por así decirlo, no bajaba aquí abajo. Velogen, y por lo tanto, lo Yehoya Ajibur de Kedushas a Mitzvah, el Yoinim, y mataba la Gashme, Shvoinas a Mitzvah Tachtoinim. No había una conexión, como explicamos, no había una conexión entre la santidad de la mitzvah, que esto es lo que llamamos en el ejemplo el mundo supremo, el Yoinim o arriba, el norte, lo que sea. No había una conexión entre eso con el mundo material con el cual se hizo la mitzvah. Estaban totalmente desconectados. Lo que no es el caso con la observancia de mitzvot después de la entrega de la Torah, que esto nos toca a nosotros, porque nosotros vivimos temporalmente hablando después de la entrega de la Torah, que cuando se anuló el decreto, haciendo referencia al ejemplo del rey, el decreto que no podían bajarlos del norte al sur, del sur subir al norte, o que se cayó, digamos, la mejitza, lo que interrumpía la división entre el mundo supremo y el mundo inferior.
a partir de ese momento de la entrega de la Torá, nace a Hibur Shel Davar Gashmi, se conectó la cosa material, con la cual estamos cumpliendo la mitzvah, llámese un pedazo de vaca, llámese un pedazo de lana para hacer los tzitzis, y así sucesivamente con cada mitzvah, se conecta esa cosa material, inquiduya esa mitzvah, con la santidad espiritual de la mitzvah, se vuelve una misma cosa. Cada mitzvah al punto tal que hay ciertos preceptos, muchos preceptos, nace a Davar Gashmi Herza Shel Mitzvah. La cosa material con la que se cumplió la mitzvah se vuelve un objeto de mitzvah. Los tefilin son Herza Shel Mitzvah. Hay diferentes niveles, ahora no es el momento para todos los pratim, detalles, pero hay diferentes niveles de cosas que se llaman Machshire Mitzvah. Una cosa que te permite cumplir una mitzvah, pero la cosa en sí no es una mitzvah. Por ejemplo, bris. Para hacer un bris hay que tener un cuchillo, un sakin shelmir, así se llama, bisturí o lo que sea, cuchillo. ¿El cuchillo es la mitzvah del bris? No. La mitzvah del bris es cortar el prepucio y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero es la verdad que con el dedo no lo voy a cortar nunca más, con el cuchillo se corta. No, como le explico con qué se puede hacer, con qué no. Más allá de eso, se corta hoy en día con un cuchillo, sencillo. El cuchillo no es un hefza shel mitzvah, no es un objeto de mitzvah. No. Es algo con lo cual vos podés cumplir una mitzvah. Es un objeto que vos utilizaste para cumplir una mitzvah. Quiere decir que no es que tenga cero kedusha, cero santidad, pero no tiene la santidad de un tefilin, pero ni cerca. ¿Y si se puede tirar? ¿El cuchillo? Pasto sí, pero no sé, habría que mirar la alhaja, no lo sé. ¿Y con la No vela de cosas Shabbat? que están mal. ¿Y con la cera de la vela de Shabbat o de Yom Tov? Sí, eso no tiene kedusha. No tiene kedusha. Pero esto, lo que yo quería mostrar es que existe machshire de machshire, existe preparativos de mitzvah, que no es la cosa así, no es la cosa en sí, perdón. Pero, por el otro lado, que es lo que está diciendo acá al revés, existe el objeto con el cual cumplir la mitzvah en forma concreta y ese objeto se volvió un objeto santo. Una mezuzá. Antes era un pergamino, un pedazo de vaca, un pedazo de oveja. No tenía kedusha. Ahora vos lo recortaste y escribiste el Shema Israel, y lo escribiste con cabana, que sé yo cuánto, se volvió un objeto de mitzvah. No se puede tirar, etc. Bien, esta es la diferencia entre antes de la entrega de la Torah, en donde no pasaba esto, no ocurría esta kedusha, el mundo material no se imbuía de santidad, y por el otro lado, después de la entrega de la Torah, en donde el mundo material se llena de kedusha. Abraham Avinu recibe la primera mitzvah, que es el bris. Abraham Avinu tenía 99 años cuando se hizo el bris. ¿Antes de eso no? No. Incluso en la Toira aparece, más de una vez, cuando Abraham lo manda a Eliezer a buscar una esposa para su hijo, Yitzhak, Abraham le dice, Sim nayad hatajas ireihi ve'ashiachá ve'ashem lo que ponete, traducción literal, poné tus manos bajo mi muslo y te voy a hacer jurar por el Dios de los cielos. ¿Qué manos bajo del muslo? A ver qué hay abajo del muslo. No pasa nada abajo del muslo. No hay nada. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham a Eliezer? Lo que pasa es que la Toira habla Pelash Nequía, en forma limpia. Agarrame el bris mila. Eso es lo que estaba diciendo. Suena terrible, pero eso es lo que estaba diciendo. Agarrame el bris y jurá. Y dice, estás loco. Hoy en día agarras un Sefer Toira, en un Beis Din, ahora no se hace sino más, pero en un Beis Din agarras un Sefer Toira, un par de tefilin, que haces un juramento graves, muy fuerte, que se yo, el hamur, ¿sí? Muy grave. ¿Qué es eso, agarrarme el bris? No suena muy bien. La explicación era la única mitzvah que Abraham tenía en el mundo material que llenó, como estamos diciendo ahora, el mundo material de Kedusha. Era lo único que había para agarrar. ¿Qué vas a agarrar? Un libro con el cual estudiamos, no tiene ninguna Kedusha, no es... Ahora, el primera lo hace... ¿Por qué se hace el bris? Es otro shiur, pero Bekitsur, el bris es un ois, es un pacto. Bris y Besarjem, así está escrito en la Toira, es un pacto en la carne de la persona entre Dios y la persona. Hay una historia famosa de David Amelech para entender la línea del bris. Bekitsur, en resumen, David Amelech siempre estaba cumpliendo alguna mitzvah. Una vez se fue a bañar y ahí no estaba cumpliendo ninguna mitzvah, no podía estudiar palabras de Torah mientras te estás bañando. No se puede.
Entonces vio su bris y dijo, oh, no, estoy constantemente cumpliendo una mitzvah. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de esa forma? Hay que ver cuál es la pregunta. No, esto se aprende de diferentes lugares en la Toira. Es una llama, no importa, una comparación entre diferentes lugares en la Toira de donde se aprende que el bris es ahí y no en otro lado. ¿Sí? Pero el punto es, de vuelta, es un pacto entre Dios y el pueblo judío. El Rambam trae, cuando él habla sobre el Taimei HaMitzvahs en el Moreh Nevuchim, cuando él habla en la guía de los perplejos, el porqué de cada mitzvah, es para reducir las taibes, para reducir las pasiones. Por eso hace prisa ahí, se corta el prepucio. Esto es lo que trae el Rambam. Y aparecen los farim, ¿sí? Para reducir las taibes. Es una razón al pi niglio, digamos, sencilla, eso es lo que está escrito. Pero en sí, el contenido conceptual del bris, más allá de dónde se hace y cuál es el que genera eso, es un pacto entre Hashem y el pueblo judío. Y las mujeres también, la Gemara dice que las mujeres que manden Mahalia Damio, como que ya nacen con el bris. No es que no tienen bris, nacen con el bris. ¿El bris? No sé, pero puede ser, no sé, nunca lo vi. Esto es interesante, de acuerdo a la halajá, el Korban Pesach, hoy en día no tenemos Korban Pesach, pero el Korban Pesach está prohibido que lo coma un harel, una persona incircuncisa, no puede comer Korban Pesach. Pero las mujeres están obligadas a comer Korban Pesach. Entonces, ¿cómo come Korban Pesach? Porque las mujeres ya tienen el bris. Nacieron con el bris. No, sea como fuere, nos fuimos un poco por las ramas. Pero esta era la única mitzvah que Abraham tenía, por eso le dijo a Eliezer que agarre esa mitzvah. Bien. Ahora bien, ya entendimos entonces la diferencia entre las mitzvahs antes de la entrega de la Torah, después de la entrega de la Torah. Bien, que ahora podemos llenar el mundo de Kedusha. De acuerdo al concepto sabido, que para que se puedan unir dos cosas opuestas, que es como el mundo ruhni, espiritual, y el mundo gashmi, material, para que se puedan unir dos cosas opuestas, se tiene que revelar un koyach, una fuerza que supera la fuerza de esas dos cosas. Esto de Pashtos es muy sencillo, en realidad suena raro, pero es muy sencillo. Cuando un marido y una mujer tienen problemas, Shalom Bais, y pasan en la casa, que yo no sé cuánto, ¿qué hacen? Van al rabino. ¿Pero qué significa ir al rabino? Algunos van al abogado, pero bueno, se acabó todo el maíz ahí. Incluso así, ¿qué significa? Están poniéndose a alguien por encima de ellos y dicen, lo que este diga lo vamos a hacer. Es lo que está diciendo acá. Tiene que haber una fuerza para unir estas dos cosas opuestas. Él dice A, ella dice B, son opuestos, no pueden convivir. ¿Qué hacen? Van a una fuerza superior que dice, bueno, lo que hay que hacer es tal cosa. Y los dos se subyugan, digamos, se someten, sí, se subordinan, se someten gracias a esta fuerza, entre comillas, del rabino o lo que sea, y esto hace que se unan esos dos opuestos. Bien. Es lo mismo que decimos todos los días en el Daven, en el rezo. Hoy se Shalom Bimroim varias veces. Hoy se Shalom Bimroim, voy a hacer Shalom Aleinu, que Dios haga paz en las alturas, o mejor dicho, el que hace paz en las alturas, que haga paz también aquí entre nosotros, digamos amén, qué sé yo. ¿Qué significa el que hace paz en las alturas? ¿Que se están peleando ahí los malajim? ¿Cuál es el problema que hay que tiene que venir Dios a hacer paz? Porque tenés Gabriel, tenés Mijoel, Sar Shelmaim, tenés Mijoel, es el ángel del agua, bondad, Gesed, etc. Y tenés Gabriel al revés, Sar Shel Eish, es el malaj, el ángel del fuego, severidad, etc. Son opuestos. Entonces Dios es hoy se Shalom Bimroim, en el cielo hace paz, que el agua y el fuego puedan convivir. Es el mismo concepto que está trayendo el Rebbe acá. Muban, entonces, de acuerdo a esta idea que tiene que revelarse, para que se unan dos opuestos, tiene que revelarse una fuerza que trascienda los dos opuestos. Muban, vamos a entender que la unión que ocurrió entre los mundos espirituales, supremos, y el mundo inferior en la entrega de la Torah, es a través de que en la entrega de la Torah, ¿qué ocurrió para generar esta unión de cosas opuestas? ¿Qué ocurrió? Se reveló la luz infinita de Hashem que trasciende el Geder. Esto es una palabra fundamental para entenderlo. Voy a traducir, voy a explicar la definición de arriba y abajo. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Este es un concepto clásico en Hasidus. Lo que pasa es que hay que entender el catch, hay que agarrarle la voltereta.
La palabra Geder significa definición. Definimos algo de una manera determinada. Esto es un pedazo de madera. ¿Okay? Es un Geder de esta cosa, es un pedazo de madera. Bien. Acá lo que está pasando es que tenemos arriba, es el mundo espiritual. ¿Cuál es el Geder del mundo espiritual? Que es espiritual y no baja, no se materializa, es espiritual y no se junta con lo material, tipo aceite y agua. Aceite es aceite, el agua es igual, el agua. ¿Qué es el Geder del mundo material? Concreto, lo podemos ver, tocar, es el Geder del mundo material. Para que se puedan unir estas dos cosas que son totalmente opuestas, se tiene que revelar algo que trasciende tanto lo material como lo espiritual. Al punto tal que, esto volviendo a las palabras, le maila me Geder de mailo mata. Trasciende la definición de lo espiritual y lo material, arriba, abajo, no entra ni siquiera dentro de la definición de esta cuestión, está totalmente por encima de esto. Es como hablar de Hashem. De Hashem nosotros podemos decir que es Jajam, que es sabio, que es Hasdan, es bondadoso, que es severo, que sé cuánto. Pero en realidad, todo lo que vos digas de Hashem no define la esencia de Hashem. Hashem está por encima de cualquier definición. No está limitado a ninguna definición. Y a su vez, cualquier cosa que digas de él, es Hashem. No importa qué vas a decir, es Hashem, porque Hashem es todo. Ahora no es el momento para entender por qué Hashem es todo, yo que sé, no importa ahora. Pero el punto es, Einoid, no hay otra cosa excepto Hashem. Entonces cualquier cosa que vos digas, es Hashem. Pero a su vez, cualquier definición que quieras limitarlo a hacer una cosa determinada, no es eso nada más. Todo lo demás también. No solamente mesa, silla también. Esto es como cuando uno le dice a un chico, ¿sí? No te sientes en la mesa, sentate en la silla. Ahora bien, ¿uno se puede sentar en la mesa o no? Sí, la verdad que es posible, digamos. No queda lindo, pero es posible. Bueno, cuando uno le dice al chico, sentate en la silla, no en la mesa, es porque le estás mostrando cuál es el Geder de mesa. ¿Cuál es la definición de una mesa? En una mesa apoyamos los brazos, apoyamos los libros, apoyamos las cosas, comemos, pero no apoyamos el tuje, no nos sentamos en la mesa. Digamos, sí, obviamente podemos discutir esto, pero no. ¿Y la silla? ¿Cuál es el Geder de silla? Y en la silla no estudiamos, en la silla nos sentamos. Esto es lo normal. Bien. Esto es lo que está tratando, o mejor dicho, lo que yo estoy tratando de explicar, de lo que dice el Rebbe acá. Lo que pasó en Matan Torah es que se reveló algo, una fuerza determinada que trasciende, está por encima de cualquier definición. Ni Ruchni ni Gashmi. Trasciende las dos. Y es las dos a la vez. Ahora sí. Geder en hebreo es circo. Sí. O sea, Es que es el mismo concepto, es de limitar algo. Limitar, algo que Es el mismo concepto. de un lado y del otro Sí, lado. totalmente. Hasta acá llegó el campo de Shimon. De acá en adelante ya no es más el campo de Shimon, es otra cosa. Puede ser el campo de Reuben, ok, pero ya no es más de Shimon. Hay un Geder, hay un cerco en el medio, es el mismo concepto. Es definir y limitar algo porque es esto y no es otra cosa. Ruchni es Ruchni, espiritual es espiritual. Material es material, bueno, pero yo no es ni material ni espiritual. Le Mailam y Geder. Está por encima de la definición de esto. ¿Y el cerco en la Torah también fue por este motivo? Claro. No. La misma Toira explica que uno de los trabajos de Jajamim es hacer un Geder a la Toira. Asu mishmarti le mishmartem. Asu mishmeres le mishmarti. Ahí está. El lenguaje que aparece en la Gemara es: hagan un cerco a mi cerco, dice Dios, ¿no? Hagan un cerco alrededor de lo que yo les planteo, de manera tal de nunca llegar a transgredir lo que yo planteo. Este es uno de los trabajos de los Jajam. De todo esto vamos a entender. Ojo, sobre esta línea gira todo el resto del discurso. Así que vamos. De todo esto vamos a entender que las mitzvot que existen para nosotros después de la entrega de la Torá, hay tres asuntos. Sobre esto de vuelta, sobre estos tres asuntos gira todo el resto del discurso. Tachtoin, el mundo material, aquí abajo. Un pedazo de vaca, un pergamino. Esto es un corchete. Porque también después de la entrega de la Torá, en cuyo caso la cosa material, después de la entrega de la Torá, que la cosa material con la que se hace la mitzvah se vuelve un objeto de mitzvah, de vuelta, ese pergamino se volvió
una mezuzá, no más, no se llama más pergamino sino más, leinepach leruchni, sin embargo no se transformó en algo espiritual. Es que cuando el sofer terminó de escribir la mezuzá, desapareció y se volvió algo espiritual, vuela por los aires. No, es un pedazo de pergamino. Benishar Davar Gashmi continúa siendo una cosa material, a pesar de que decimos, ojo, porque ahora esto es santo, tiene nombres de Hashem, se cumple el mitzvot con esto, pero no deja de ser algo material. Asunto número 1 de las mitzvot, lo material. 2, Elien, el mundo espiritual. Corchete, es hermoso como el Rebbe va detallando y desarrollando cada idea. Corchete, porque incluso después de la entrega de la Torah, cuando la santidad de la mitzvah se proyecta y se fija en la cosa material. ¿Por qué cuando el Sofer escribe la mezuzá, y la colocamos? Porque en realidad la mitzvah se vuelve un heftzeh el mitzvah en el momento que cumpliste la mitzvah, ahí se vuelve un objeto de mitzvah. ¿Por qué decimos que ahora es el objeto de mitzvah? Porque hay una santidad espiritual, totalmente espiritual. En la práctica no vemos ningún cambio, es lo mismo que era antes. ¿A quién está cargando? Entonces, decimos que espiritualmente hay algo que cambió este objeto, sin embargo, Inyan Ruchni, esa cosa, esa energía que se proyectó en el objeto material, es algo espiritual, al punto tal que no lo vemos de vuelta. Entonces, ok, todo muy lindo, pero lo material sigue siendo material y lo espiritual continúa siendo espiritual. No es que de repente ahora la mezuzá brilla. Pusimos la mezuzá y sale luz de la mezuzá. Uy, qué impresionante. Se volvió algo diferente. No, es la misma mezuzá, es todo igual, pero decimos que ahora es algo santo. Bueno, ¿por qué? Porque lo material sigue siendo material y lo espiritual sigue siendo espiritual. Estos fueron los dos primeros asuntos en cada mitzvah. Y hay un tercer asunto en la mitzvah. Habitul shegidre ya elien de tachten. La anulación total de la definición de supremo e inferior, de arriba y abajo. El hecho de que se une lo supremo, lo de arriba, digamos, y lo de abajo, lo espiritual y lo material, a pesar de que son dos cosas opuestas. Esa unión misma, ¿cómo se logra? A través de anular las definiciones y los límites de cada uno de ellos. Lo material deja de ser algo estrictamente material. Antes era un pergamino y era estrictamente material, un pedazo de vaca, un pedazo de oveja, etc. Ahora es una mezuzá. Antes, la kedusha, la santidad de la mezuzá, no estaba investida en ningún lado. Ahora está en este objeto particular. E incluso si el sofer está con una mezuzá y tiene otra al lado que no está terminada, la kedusha, la santidad de la que no está terminada, no es la misma de esta que ya terminó. Menos todavía de la que ya se colocó. Entonces, de vuelta. Perdón. Lo material es material, lo espiritual es espiritual, pero hay un tercer componente que une estas dos cosas y hace que lo material deje de ser estrictamente material y que lo espiritual deje de ser estrictamente espiritual. Ahora tiene un recipiente en donde se revela esa santidad espiritual concreta, de la mezuzá en este caso, de los tefilín, así sucesivamente. ¿Cómo se genera este bitul, esta anulación de lo que antes era material solamente, ahora es material y espiritual, y lo que antes era solamente espiritual, ahora es espiritual y material? Se proyecta la luz infinita de Hashem, que está por encima de estos dos objetos, tanto lo material como lo espiritual. Sí. O sea, el Guf y Neshama, sí. hay bitul entre ellos. Sí. Porque, o sea, el Guf es algo que rechaza y la Neshama rechaza. Es algo material, sí, sí. Entonces, obviamente, se lo usó. Bueno, sí. Que le da, o sea, le da el bitul. Y cuando una persona se mueve porque lo usó, sí. no quiere, o sea, ya no están unidos esas dos cosas. Por eso decimos cuando vamos al baño, cuando salimos del baño, mejor dicho, cuando vayan no digan ninguna braja. Cuando salgan del baño, decimos una braja Sheriatzar, que Dios formó al hombre con Josma. ¿Cómo termina la braja? Baruch atah Hashem, Reifech kol basar umafli la sois. Que Dios cura toda la carne, que Baruch Hashem me hace sano, que cuando tengo que ir al baño lo que tiene que salir sale, y lo que no tiene que salir no sale. Umafli la sois, y hace maravillas. ¿De qué se trata? Hace maravillas. Si acabamos de decir Roy Frijol Basar, que Dios cura toda la carne, que de vuelta significa que los líquidos que tienen que quedarse adentro se quedan adentro, los que tienen que salir salen.
¿Cuál es la maravilla? ¿Qué más podés decir? Mafli la sois es que une lo material con lo espiritual. Eso es Mafli la sois. Pele es algo maravilloso, increíble, y Pele, en el lenguaje de Kabbalah es Keser. Es Keter, es la corona, es el nivel más elevado. Mafli la sois, Hashem une lo material con lo espiritual. Que la Neshama no se salga del cuerpo. No, eso es lo que iba a decir. Que la Neshama no se salga del cuerpo. Como que no tiene- Eso es Mafli la sois. Eso es lo que hicimos todos los días en esa brajá. Sí, totalmente. Es el mismo concepto que acá. Son dos cosas opuestas. Y Hashem las une. Y esa unión es tan pero tan compleja, porque son dos cosas opuestas, que tiene que venir de un nivel espiritual súper elevado. Mafli la sois, Pele, Keser. El nivel más elevado que hay en la Sefirot. Y es Shloima. Y podemos decir, estos tres asuntos también se encuentran en formas similares, estos tres asuntos, se encuentran en la observancia de cada mitzvah. No solamente en las mitzvot en general. Bueno, está el objeto material, la parte espiritual y la unión de estas dos cosas. No, en cada mitzvah. Ahí va. Que ya Adam me cae esa mitzvahs, o sea, en otra forma de decirlo es, ¿cómo cumplís una mitzvah? ¿Con qué motivación cumplís una mitzvah? ¿Qué tenés en la cabeza cuando cumplís una mitzvah? Están estos tres componentes, estos tres mismos asuntos. Esta parte que viene es un poco complicada, pero paciencia. Que ya Adam me cae esa mitzvahs, cuando una persona cumple las mitzvot porque está acostumbrado, ¿no? Desde que nací cumplo la mitzvah de tal, desde que nací hago tal cosa, desde que tengo 13 años me pongo tefilín. Y lo haces todos los días y se volvió algo mecánico, algo totalmente acostumbrado al tema. Y mecánico, ni siquiera pensás en lo que haces. Porque la persona se acostumbró a esto. El versículo dice mitzvahs anashim melumad, Irmiyahu, si no recuerdo mal, Shaya se queja del pueblo judío que cumplen las mitzvot porque están acostumbrados. Pero la forma en que lo dice es mitzvahs anashim melumad, la mitzvot de las personas que ya están acostumbrados a hacerlo. Melumad es lashon limud, como que ya aprendieron a hacerlas. Estudiadas. Sí, algo así, las hacen en forma mecánica, a eso se refiere. Entonces el Rebbe, yo lo dije y ya lo expliqué cuando lo dije, pero cuando uno lee el lenguaje, el Rebbe ahora explica. Mahmas a Hergel es la palabra concreta para decir costumbre. Por la costumbre que ya te acostumbraste a funcionar de esa manera. Kivan Hergel nace Teva, dado que la regla es que toda costumbre se vuelve naturaleza de la persona, esto es lo que sos, entonces, Kiuma mitzvah sheloi, un mitzvah teva haguf benefesh ativis, tachton shebada. La forma en que la persona cumple las mitzvot, en este nivel, es por la naturaleza de su propio alma, animal, su cuerpo. El cuerpo está acostumbrado. Hay una expresión de que cuando llega Moedim en las sinagogas, donde hay minyanim, etcétera, etcétera, a la mañana y a la tarde, hay una parte que se llama Moedim de Rabbanan. Cuando el Hazán llega a una brajá que se llama Moedim Anachulach, que agradecemos a Dios, etcétera, etcétera, la gente se arrodilla, no se arrodilla, se inclina, y dicen Moedim Anachulach, todo un texto, ¿sí? Que está en la Gemara en Soita, todo un texto, perfecto, Moedim de Rabbanan. Cuando uno va a la sinagoga todos los santos días, a la mañana, a la tarde, a la noche no hay Moedim de Rabbanan, pero a la mañana, a la tarde, mañana y tarde, todos los días, toda tu vida, en cuanto el cuerpo escucha Moedim, ya el mecánico hace así. Ya ni lo piensa. No es que la persona está haciendo el acto de, llamémoslo, arrodillarse frente a Dios. Conscientemente, donde uno dice yo soy nada, Dios es el Señor. No, el cuerpo solo hace así. Lo hace así. Es automático, es mecánico. No está pensando en nada. Esto se llama, en el lenguaje del discurso, observancia de mitzvot por naturaleza del cuerpo y del alma natural de la persona, y el Rebbe lo define como Tachton Sheba Adam. Trae acá Midrash, no es una cuestión hasídica, la parte inferior de la persona, la costumbre. Este es el primer componente. ¿Se acuerdan que el primer componente se llama Tachton, la parte material de la mitzvot? En el hombre, en el servicio de Dios del hombre, es la costumbre. Este es el Tachton Sheba Adam, es la costumbre, donde uno hace todo en forma mecánica. Es verdad, entre paréntesis, no tiene nada que ver con el Maimar, pero simplemente por las dudas,
en educación, en Jinuj, es súper importante este concepto. Y es súper importante acostumbrar a los chicos, estamos hablando de Jinuj, de educación chiquita, a hacer las cosas y que se vuelva una costumbre, es verdad. Se vuelva una costumbre. Porque le ponen una equipá a los 3 años en la cabeza, y a los 3 años, para el chico, vos pensás que entiende lo que es una equipá, pensás que la presencia de Dios, yo qué sé, le hablás del tema, pero no es que realmente entienda, no es que es tonto, pero tiene 3 años, ¿qué querés? Pero el chico, cuando ya empieza a entender, ya está acostumbrado. Y tiene su virtud de eso. Después, obviamente, en el próximo nivel de Jinuj, de educación, hay que aprender a quitarse esa costumbre y hacer las cosas a conciencia. Que no es nada fácil tampoco, no es fácil acostumbrarse. Y una vez que se acostumbró, tampoco es fácil sacarle la costumbre en términos de que ahora sea consciente. Ok, pero son pasos en el Jinuj. Es una gran virtud y una gran ventaja que ya está acostumbrado. Porque no le cuesta. No le cuesta. Esto es cuando uno va creciendo, digamos. Pero no deja de ser Tachton Sheba'adam, la parte más baja en el servicio a Dios, la costumbre. Es como la primera vez que, no sé, yo nunca tuve perros, así que no sé, escuché hablar. La primera vez que el perro te trae el diario, es toda una fiesta y mirá, el perro trajo el diario. No sé, el diario. Si lo entrenás para que te traiga el diario, no sé, no importa, es un ejemplo cualquiera. Pero ya cuando el perro lo hizo durante 10 años seguidos, ¿qué vas a festejar? ¿Que trajo el diario? ¿Qué pensás? ¿Que el perro piensa? Estás recontra acostumbrado, todos los santos días del año, durante 10 años tenía que ir hasta ahí, morder esa cosa que está ahí, porque no sabe que es papel, muerde eso y se lo trae al dueño y el dueño sonríe y le da una caricia. Está clarísimo. Esto es Tachton Sheba'adam. Pero más bajo que hay. El perro no necesita entender el diario, leer el diario, ni siquiera saber qué es un diario. Sabe que esa cosa que le tiraron por arriba de la reja, el dueño quiere que esté cerca de él, es todo lo que sabe. Tachton Sheba'adam. Y, como ya hablamos muchísimas veces, gran parte del pueblo judío vive su judaísmo así, de esta manera, acostumbrados, todos los días. ¿Cómo no vas a ir a rezar a la sinagoga? Todos los días hay que levantarse y rezar en la sinagoga. Y lo hacen de forma totalmente acostumbrada, el texto lo dicen de memoria, todo el mundo lo sabe de memoria. Están acostumbrados. Este es paso número 1, Tachton, la parte inferior. Acá pasamos al próximo nivel. Cuando una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios. Pero ahora estamos hablando en serio, si no quiere decir que nosotros estemos parados en este nivel. No, estamos hablando de un nivel que existe. Cuando una persona cumple una mitzvah porque ama a Dios, y realmente desea estar pegado a Dios, desea estar unido a Dios, estamos hablando en serio, ¿no? Que dice, esto es en serio, el tipo desea estar unido a Dios. Y acá el Rebbe cita el Tanya, es imposible unirse a Dios en forma real, sincera, si no es a través de la observancia de 248 miembros, que son, mitzvot, 248 mitzvot positivas, que son los 248 miembros del rey, como dice el Zohar. Ahora no le importa toda la explicación de esto, el punto es, ¿cuál es el sistema a través del cual un Yehudí se une a Dios? Cumple mitzvot. ¿Es así? Es así. Entonces el tipo, ¿qué es lo que quiere en realidad? Él quiere estar unido a Dios. Ahora vos me decís que el sistema, Dios dice, ¿no? El sistema para unirse a Dios es mitzvot, yo quiero mitzvot. Pero no porque va a tener recompensa, no porque esté acostumbrado, no me importa nada, como decía el Rebbe, si nos hubiesen mandado a cortar árboles, ¿no? La mitzvah es cortar árboles. Estaríamos cortando todos los judíos en la Amazonas, cortando árboles. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que Dios quiere. Pues lo haríamos con alegría y lo haríamos con fuerza y con ganas y entusiasmo. No hay cosa más tonta, digamos, que andar cortando árboles todo el día. Pero bueno, si eso hubiese sido la mitzvah, pues eso haríamos. No mandó eso, mandó a ponerse tefilín y comer kosher, ¿o qué? Mandó otras cosas. Pero el punto es que no importa qué es lo que mandó. No me interesa. Lo único que importa es unirse a Dios. Amo a Dios, me quiero unir a Él. ¿Qué hago? Bueno, anda a cortar árboles. No, anda a ponerte tefilín, ¿ok? Me pongo tefilín. Entonces, en ese sentido, en ese nivel, la observancia de mitzvot de él, de esta persona, es parte del alma de la persona. El alma quiere unirse a Dios. La naturaleza del alma es unirse a Dios. Y el tipo tiene esa naturaleza revelada en su vida.
Y funciona así, el tipo quiere unirse a Dios, siente la necesidad de unirse a Dios. Elion Sheba Adam, que es, en contraposición a lo que dijimos recién, lo supremo dentro del hombre, la parte superior del hombre. Entonces acá tenemos dos tipos, los dos se ponen feeling, los dos parecen religiosos, sentados uno al lado del otro, haciendo exactamente lo mismo, nada más que uno lo está haciendo porque está acostumbrado, está funcionando como un ser humano, es verdad, no es un perro, es un ser humano, pero, como si digo el perro por el ejemplo del diario, qué sé yo, es un ser humano, pero está funcionando con su aspecto más bajo de ser humano, con su aspecto, llamémoslo animalístico, que el animal se acostumbra a hacer algo y lo hace, y mueve la colita y todo, y está contento, pero está acostumbrado a hacerlo. El segundo que está al lado está haciendo lo mismo, está rezando con los feeling, el talis en la sinagoga, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque ama a Dios, porque quiere a Dios. Y este es el camino que Dios enseñó para unirse a Él. ¿Estamos? Obviamente, el Rebbe no se detiene en este asunto acá, pero se desprende de todo lo que está mencionando el Rebbe acá. Obviamente, el que lo hizo en forma acostumbrada, el corazón de él está apagado, ¿sí? No, ni está pensando en Dios, probablemente esté pensando o en el desayuno, o en una reunión que tiene después del rezo, o en cualquier cosa, no sé. No está pensando en el rezo. No está sintiendo nada en el corazón. Cero. Tintum aleif, corazón duro como una piedra, al máximo. Y el segundo está ardiendo de amor a Dios. Ardiendo en el momento del rezo, porque se está acercando a Dios. Y eso es lo que él quería. ¡Ah! Está ahí rezando, feliz de la vida. Puede ser que incluso exteriormente se ve lo mismo. No es que veas seguro que está así moviéndose. Salomé. Claro. No necesariamente. Pero puede ser que uno por adentro está en fuego y el otro está apagado. Pero estos son los dos primeros asuntos. Dijimos que eran tres. Tachton llevado en la parte inferior la costumbre, la parte superior el amor a Dios y el entusiasmo. Y la tercera, que yo me cae en esa mitzvah lishman. Esta va la más difícil. Cuando la persona cumple las mitzvot en nombre de las mitzvot. Lishma. En nombre de las mitzvot. ¿Qué significa cumplir una mitzvah en nombre de la mitzvah? Loi mitzada toyeres sheti eloi alideize. No por un beneficio que va a tener a través de esto, paréntesis, gam loi toyeres ruchnis. Tampoco un beneficio espiritual. En el caso del tipo que estaba ardiendo de amor a Dios mientras rezaba, ojo, porque está buscando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que busca? ¿Unirse a Dios? ¡Wow! ¡Qué lindo! Ojalá uno pudiese estar ahí arriba, pero en realidad el tipo está buscando un beneficio. En el primer caso, ¿qué beneficio? No está ni pensando en lo que es una mitzvah, lo hace porque está acostumbrado, nada más. De vez en cuando se acuerda que está rezando a Dios, es verdad, pero está en otra. Ese es Tachton. En el segundo caso, el tipo está buscando un beneficio. Concretamente, claro que yo quiero que me paguen, pero mi paga es unirse a Dios. Ni estamos hablando de Gan Eden, ¿sí? Gan Eden no entró ni en la ecuación. Estamos hablando de unirse a Dios. Pero es un beneficio, al fin y al cabo. ¿Por qué yo estoy cumpliendo esta mitzvah? Porque a través de esto logro lo que yo quería. ¿Qué quería yo? Unirme a Dios. En este tercer nivel no está buscando ni eso, ni unirse a Dios. Cornish. El mitzvah zeshem mitzves hemretzonis bach. Lo único que busca es las mitzvot, es lo que Dios quiere, como hablábamos antes. Es lo que Dios quiere. Su observancia de mitzvot no es por su ser. Yo estoy acostumbrado a esto, yo quiero unirme a Dios. Yo no existo. Gamla Metzius de la llama ni siquiera desde la perspectiva del alma, ni mi alma importa acá. Él abebitul, cumple mitzvot en forma anulada totalmente, lo único que importa es Dios. Él quiere esto. No yo quiero esto. El tipo no piensa ni yo estoy acostumbrado a esto, ¿cómo no lo voy a hacer? El tipo no piensa, yo quiero esto porque voy a unirme a Dios. El tipo lo único que piensa es, Dios quiere esto de mí. Eso es lo único que pasa por su cabeza. Shikol inyonoy. Toda su esencia, todo su asunto de ser, me cabe en esa mitzvah, en el momento que está cumpliendo la mitzvah, urrak le cae en es solamente cumplir la voluntad de Dios. La única razón por la cual está haciendo esto es porque esto es lo que Dios quiere. Punto. Ay, me voy a unir a Dios. Ay, voy a tener shar, como es recompensa. Ay, Dios va a ser bueno conmigo. Ay, Dios, no me importa nada. Lo único que importa es
Él quiere esto de mí, nada más. Y esto lo hablamos varias veces cuando una persona observa algo, si una persona está observando desde sí mismo o desde el objeto mismo. La diferencia es abismal, que se ve en esto mismo. Si vos cumplís una mitzvah porque vos te sentís ahí haciendo algo, entonces lo que importa en realidad sos vos. La forma de lograr tu beneficio, tu bienestar, el bienestar del mundo, estoy enamorada para Dios en los mundos inferiores, todo lo que quieras es haciendo tal o cual cosa, mitzvot y Torah, que sé qué cuánto. Pero en realidad lo que vos estás buscando es vos hacer algo, vos lograr algo. En este caso es todo lo opuesto. Dios quiere esto, Dios quiere lo otro. Lo único que importa es lo que Él dice, lo que Él propone. No pasa por el ego, no, en absoluto. Bitul total, anulación total. No importa si te gusta, no te gusta, estás acostumbrado, no estás acostumbrado. No importa si vas a tener beneficio, no vas a tener beneficio. No. Y este es el tercer asunto. Que el Rebbe plantea cuando una persona está cumpliendo la mitzvah. Cuando una persona solamente lo hace porque Dios dice que hay que hacer esto, y como dijimos antes, Dios trasciende todas las definiciones que podamos ponerle y que podamos no ponerle, las dos cosas las trasciende, por lo positivo, por lo negativo, etc. Entonces, acá ya no pasa por el cuerpo del hombre cumpliendo una mitzvah, o por la neshama, el alma del hombre acercándose a Dios. Acá pasa por Dios la cosa. Ni por el cuerpo ni por el alma. El Rebbe no lo pone esas palabras, pero quizás para bajar un poco más el concepto a nuestra mente, a nuestras ideas, es como que en la observancia de una mitzvah hay tres partes. Está el cuerpo de la persona cumpliendo la mitzvah, materialmente hablando. Para ponerte los tefilín necesitas unas manos a través de las cuales te enrollás las tiritas de los tefilín. Está la neshama participando de esa mitzvah, la parte espiritual de la mitzvah, que es el alma acercándose a Dios, y está Dios dentro de esa mitzvah. Acá no es exactamente lo que está diciendo el Rebbe, pero es similar a esta cuestión. El aspecto Dios de la mitzvah trasciende tanto el cuerpo como el alma, no tiene relación con eso. Es algo que trasciende totalmente. Lo que pasa es que Dios definió que esa energía súper trascendental, tanto lo material como lo espiritual, se revele cuando vos agarrás las tiritas negras y las cajitas y qué sé yo, y te lo pones en el brazo. O pones la mezuzá, o pones la vela de Shabbat, lo que sea. Eso es la voluntad de Él. Que se proyecte una energía determinada que trasciende la vela, trasciende la mujer prendiendo la vela, trasciende todo. Lo único que importa es Dios. Estos son los tres componentes que el Rebbe define en cada mitzvah. Así como en el momento, digamos, lo que marca la diferencia entre la entrega de la Torá es antes de la entrega de la Torá y después de la entrega de la Torá no se combinaban lo material con lo espiritual y automáticamente, obviamente, no bajaba esa energía que trasciende las dos cosas. Eso pasa a partir de la entrega de la Torá. Lo mismo pasa hoy en día en cada persona cumpliendo la mitzvah. Se juntan, digamos, estos tres aspectos: el mundo material, el mundo espiritual y Dios. O, en el lenguaje del discurso ahora sí, un poco más profundo, ¿cómo cumplís la mitzvah? ¿De qué manera cumplís la mitzvah? O porque estás acostumbrado, como si fuese una cuestión corporal, o porque hay un involucramiento de la neshama, del alma, fuerza, energía, entusiasmo, ganas, apegarse a Dios, acercarse a Dios. Este es el aspecto espiritual. Y el tercer componente, digamos, cómo llegás en realidad a la esencia de Hashem. Cómo tocas a Dios, que trasciende todas las definiciones, cuando cumplís la mitzvah porque Él quiere, no porque vos tenés algo en el medio. Porque al fin y al cabo, de Pashtus, de vuelta, el Rebbe no lo dice, pero quizás es parte de la cuestión que uno tiene que explicar. A través de la observancia de las mitzvot, uno llega a Dios. Ok, buenísimo. Pero de acuerdo a cómo, subrayo, la cumplís, es hasta dónde vas a llegar. Cuanto más lejos quieras llegar, digamos que más vas a tener que poner de tu parte. Entonces, si vos solamente cumplís la mitzvot en forma material, corporal, acostumbrado, pues vas a llegar a un nivel determinado. Es verdad, estás cumpliendo la mitzvah, no podés decir que no. No estás leyendo el diario en tu casa, estás estudiando Torah en la yeshiva, lo que sea. Ok, estamos bien. Pero estás haciendo porque estás acostumbrado, porque el cuerpo está acostumbrado. Entonces llega a un cierto nivel. Un nivel determinado que se llama acostumbramiento. No sube
muy loco. Está explicado en el Tanya ampliamente, en los últimos capítulos. 30 y pico, 35, 36, 37, 45, 46, 47. Bueno, por ahí. Sea como fuere, el segundo nivel es cuando la persona cumple la mitzvah con ganas, con entusiasmo, con la neshama, con amor a Dios, para apegarse a Dios, pues llega mucho más elevado. Llega más arriba, por así decirlo. Y por último, cuando la persona cumple la mitzvah, porque Dios dijo, ahí es cuando toca la esencia de Hashem. Es la esencia de Hashem en donde no hay definiciones, donde no hay ni sí, ni no, ni grande, ni chico, ni más o menos. No hay nada que puedas decir y nada que no puedas decir de Dios. Entonces, ¿cómo llegás a ese nivel? A través de que cumplir la mitzvah, porque Dios dijo, de parte de Él. Entonces se revela esa energía de Él, de su esencia, en donde no hay definiciones. Sí. Entre el 2 y el 3. Uno las cumple porque quiere estar más cerca de Dios, bueno, ese es uno. El otro, porque Dios dijo que había que hacerlo. Pero tiene un poco... ¿Cómo no pasás el límite de sentir que también a la vez es para estar más cerca de Dios? ¿Cómo anulás esa rayita finita? La respuesta más simple sería cuando llegue ahí te cuento. No sé, no, yo no estoy ahí. Pero de Pashtus... porque algo de conciencia de que también te estás acercando más, no lo podés. El punto es el siguiente. El punto no es anular la conciencia, no. Porque si vos cumplís una mitzvah sin conciencia, no es el punto. No es el punto. Sino que el punto es a dónde está orientada, a dónde apunta la conciencia que vos tenés que poner en cada mitzvah. Una mitzvah sin das, sin conciencia de lo que estás haciendo, se llama misasek. Misasek es una definición de las leyes de Shabes. En Shabes hay montones y montones y montones de leyes súper complicadas. Bueno, una de las leyes de Shabes, de las leyes de Shabbat, es misasek. ¿Qué quiere decir? Hay 39 melajot, 39 trabajos que están prohibidos. Un montón de... ahora no importa. Pero para que la persona, Dios libre y guarde, transgreda en la práctica, la persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Si la persona no es consciente de lo que está haciendo, no se llama que hizo un trabajo. Por ejemplo, está prohibido koitzer. Koitzer es cosechar. Bien, ¿cómo se cosecha una manzana? Te acercás al árbol de manzanas, arrancás una manzana, cosechaste una manzana. Ahora, si vos en Shabes, Dios libre y guarda, está prohibido esto, es una prohibición terrible, grave, etc. Te acercás al árbol de manzana, decís, voy a arrancar una manzana, ¿por qué quiero comer manzana? Arrancás la manzana, transgrediste Shabes. Está mal lo que hiciste. Ahora, si vos estabas sentado al lado de un árbol de manzanas y estabas cansado y te desperezaste, y te estiraste, y con tu mano golpeaste una manzana y ¡pum! Se cayó la manzana, ¿transgrediste las leyes de Shabes? No. Se llama misasek. Estás exento de castigo. Porque vos no fuiste a... Ahora, obviamente, si engañás, ¿a quién engañás? No quiero una manzana. ¡Oh! No, estamos hablando en serio, vemes. Vos no estabas en ningún momento pensando en hacer ningún trabajo de Shabes, ni en comer manzanas, ni en arrancar manzanas, ni en cosechar nada. No te interesa. Pero justo te estiraste, había una manzana ahí y arrancaste la manzana, sin querer. Eso se llama misasek. Y es pato. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Para qué traigo este ejemplo? Porque lo que importa acá es la motivación, de lo que estamos hablando, la motivación con la cual vos cumplís la mitzvah. Lo que surge a partir de esa mitzvah es que misasek. Bueno, viene, llega, ¿qué crees? Pero no es que yo estaba buscando eso. Entonces, en la práctica, ¿sabes qué? Es verdad, a pesar de que a mí no me gusta mucho el tema, pero es verdad, cada mitzvah que cumplís, te vas a ganar un pedazo de Gan Eden. Es verdad eso. Está en todos lados escrito. Uno no puede decir que es mentira eso. Te vas a ganar, y cuanto más mitzvot cumplas, ¿sabes qué? Tu Gan Eden va a ser más grande. Y vas a estar más cerca de Dios. ¡Wow! ¡Qué copado! Sí, pero de ahí a cumplir la mitzvah con esa motivación, ¿para eso? No. Eso no es. Eso no. No es de lo que estamos hablando. Entonces, acá, en el nivel número 2, el tipo cumple la mitzvah por amor a Dios. Perfecto, el tipo tiene amor a Dios. ¿El tipo está buscando Gan Eden? No. El tipo quiere amar a Dios. Se quiere hacer todo lo que uno quiere, o sea, todo aquello a lo que uno tiene aprecio, uno quiere acercarse a eso. Este tipo quiere a Dios, Baruch Hashem. Si quiere acercar a Dios, ¿cómo me acerco a Dios? Mitzvot. Qué bueno, cumplo mucho mitzvot. No para tener Gan Eden,
¿Pero hay un pedazo de Gan Eden o no? Sí, lo estás ganando. Efectivamente tenés una recompensa por cada mitzvah que haces. Pero es algo como que llegó, vino, porque Dios estableció el sistema así, nada. No es que uno está buscando eso. Y lo mismo pasa en el tercer nivel. El tipo cumple la mitzvah porque esto es lo que Dios quiere. Pero, decime la verdad, ¿a vos te parece que el tipo ese que está en ese tercer nivel no ama a Dios? Claro que sí. Un tipo que cumple las mitzvot porque Dios dice que hay que cumplir mitzvot, te garantiza que lo ama a Dios. Claro que sí. Teme a Dios, ama a Dios. Porque el Rebbe ya incluso trajo del Tanya antes, la persona que realmente quiere cumplir las mitzvot, tiene que amar a Dios. Entonces, ¿que el tercero no cumple verdaderamente las mitzvot? El tercero es el nivel más elevado que hay. ¿Y no ama a Dios? Claro que ama a Dios. Lo que pasa es que eso no es la razón por la cual él cumple la mitzvah. ¿Y siente amor a Dios en el corazón? Claro que sí. ¿Sabes cómo le late el corazón? Cada vez que va a cumplir una mitzvah. Sí, pero eso no es por la razón por la cual lo hace. No es lo que lo mueve al tipo. Lo que lo mueve al tipo es Dios. Él dijo que hay que hacer esto. Eso es lo que lo mueve. Pero igual le late el corazón más fuerte. E igual tiene un pedazo de Gan Eden. Claro que sí. Pero eso no lo mueve. Entonces sí, tenés razón. Es una línea fina, muy finita. Y es sutil. Pero la diferencia está en, de vuelta, la motivación. ¿Qué es lo que mueve a esta persona a hacer esto? ¿Por qué se está poniendo tefilín? Y la diferencia puede ocurrir, divagando un poco, pero la diferencia puede verse cuando el tipo que ama a Dios cumple la mitzvah por amor a Dios. Todos los seres humanos somos variables. Tenemos días mejores, días peores. ¿No? Somos seres humanos. ¿Qué va a hacer? Hay días en que estás de mejor humor y amás más a Dios, lo sentís más. Y hay días que, no, ¿qué va a hacer? Hoy no fue un buen día. Y no sentís eso mismo. ¿Sí? Le vais, no sos un tzadik y sientes siempre lo mismo. Bueno, no somos tzadikim, ¿qué va a hacer? Yo. Y está bien, Dios no nos creó así, el Tanya lo explica, yo qué sé. Listo, estamos acá. Perfecto. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. El tipo ese puede llegar a pasar que un día que no esté sintiendo ese amor a Dios, o se deprime, o directamente ni hace la mitzvah. Puede llegar a pasar. Lo más probable es que se deprima, no tanto que no cumpla la mitzvah, pero imaginate, si vos siempre llegabas a este nivel y de repente no llegaste, ¿viste? Siempre corrías la maratón y llegabas con mucho aire a los 42 kilómetros y empezaste a ser más viejo y ya no llegás más. El tipo se deprime. Sos un tonto, ¿cómo te deprimís? ¿No ves que ahora tenés 80 años? ¿Qué te pensás? Que tenés los 20 años, antes corrías y llegabas y ahora tenés 80 años. No es para que te deprimas, es para que entiendas que tu avoidas Hashem cambió. Ya no podés hacer lo mismo que hacías a los 20. El cuerpo no da más. Bien. Ahora, el tercer tipo, como no depende de él en absoluto nada, él no existe en la observancia de la mitzvah, nunca va a dejar de hacerlo. Porque Dios es eterno, está siempre ahí. Y la única razón por la cual hace la mitzvah es por Dios. Entonces siempre la va a hacer. Siempre. Nunca va a llegar un caso que va a decir, hoy no me siento bien. ¿Qué importa cómo te sentís? Si lo hacías por Dios. O el cuerpo, que esto es fuertísimo y siempre lo hace, estoy cansado hoy. El tipo que está acostumbrado, hoy estoy cansado. Realmente, a pesar de que estoy acostumbrado a hacerlo, pero hoy ni con la costumbre puedo. Lo único que te importa es lo que vos querés, lo que vos te acostumbraste, lo que tu cuerpo te permite, o lo que tu corazón quiere. El tercer tipo dice, a mí no me importa nada. Dios. Lo único que importa. Y él quiere que yo haga esto ahora. No importa si estoy cansado, si me gusta, si no me gusta. Nada, no hay ningún factor que importe. Esa es la diferencia en la práctica entre estos tres personajes.